Buenas tardes a todas y todos. Hemos llegado a la quinta y última conferencia sobre el mundo de Galdós y vamos a estudiar, vamos a leer esta novela cuyo título es Nazarín. La idea es escoger novelas poco conocidas o poco leídas, como por ejemplo Tristana la vez pasada, digamos, para descubrir este genio polifacético de Galdós. Y hoy con Nazarín vamos a ver o descubrir a un novelista simbolista, y eso no es invención mía, como vamos a verlo. Nazarín, el título de esta conferencia, es un mensaje espiritual, bastante sencillo, pero este mensaje espiritual pasa por la forma novelesca. No es un mensaje y no es una novela de tesis como suelo repetirlo. Eso me parece el enfoque bastante erróneo para hablar de Galdós. Es una obra enigmática, diría yo, o por lo menos problemática, y voy a presentar una lectura, creo yo, personal. Como introducción, y me refiero a esta hoja que supongo la tenéis, el plan de la conferencia, una introducción en 4 puntos. Primero, un tópico finisecular es el tema de Nazarín. Este tópico es el retorno de Cristo. Es el título de un ensayo de este hispanista austríaco especialista de Galdós. Es autor de un estudio sobre los episodios nacionales, Hans Hinterhauser, en la Universidad de Viena, en Austria. Y el título de ese conjunto de ensayos, Fin de siglo, figuras y mitos. Después de El retorno de Cristo, que es el primero, Hinterhauser va a hablar de las ciudades muertas, tema de la decadencia. El retorno de Cristo, ¿qué pasaría si volviera Cristo en nuestro mundo moderno? Ahí está el tema y también el reto para Galdós. Es un tema de la literatura europea y escoge Hinterhauser ejemplos en la literatura alemana, la literatura francesa, inglesa, y habla evidentemente de Nazarín un poco, por ser, como digo yo, hispanista. Nazarín es un personaje original, muy original. Ahora bien, hemos visto ya a personajes originales. Doña Perfecta, a su modo, es un personaje original, espantoso, pero original. Tristana, acabamos de verla la vez pasada, es también una creación muy original. No hablemos de Villamil, el héroe, el anciano de Miau. Y hasta cierto punto, Fortunata es un personaje original. Pero este Nazarín
que se parece a Cristo, es un personaje original que también representa para Galdós un reto, otra vez me repito, y el descubrimiento de este personaje transcurre a lo largo de la primera parte de la novela. Es una serie de capítulos que presentan realmente un problema tal como lo ha vivido, o parece haberlo vivido, Galdós. Descubre a un personaje que se llama Nazarín, posiblemente, porque hay dudas, el tema del apellido dudoso del Quijote. Ha descubierto a este personaje mediante la ayuda de un tipo social moderno que se llama el reporter, palabra inglesa, reportero, un periodista, pero con ese nombre moderno de reporter, y el reporter hace de guía para el novelista. Descubren no solo al comienzo de la novela a Nazarín, sino a un ambiente, a una casa de huéspedes muy pintoresca, cuya dueña se llama la chanfaina, y detrás de la chanfaina vienen otras mujeres del pueblo, muy pintoresca, evidentemente, con un habla popular, y esto forma parte es un elemento del ambiente, digo yo, realista de la novela. Ahora bien, va a evolucionar este ambiente y esta atmósfera, primero porque el día del descubrimiento es un día especial, es un martes de carnaval. Bueno, carnaval significa, el proceso, como dice la crítica, de carnavalización. Remito a este estudioso ruso Bakhtin, bastante conocido. Entonces, este proceso de carnavalización remite al topos, otro tópico del mundo al revés. Todo está permitido en este martes de carnaval, pero todo anda revuelto. Este martes de carnaval, y martes puede ser un día funesto, el martes no te cases ni te embarques, entonces este martes remite por la ciencia, la documentación del reporter, a una entrada, como se decía antaño, una fiesta, la entrada de Isabel de Valois, una de las mujeres de Felipe II, y es por eso por lo que hay una calle cercana a la casa de huéspedes que se llama Calle de las Amazonas, y remiten esas amazonas a los disfraces de mujeres del pueblo con motivo de una fiesta real. Esto es el ambiente, y ustedes ven que hay una mezcla, ya aflora una mezcla de realismo por un lado y de posible simbolismo por otro lado. Volvemos a este mundo al revés, y una pregunta: ¿hasta qué punto aflora una tonalidad no solo cómica, eso bastante corriente en el mundo de Galdós, pero
aflora tal vez una tonalidad burlesca. Lo absurdo, lo burlesco, absurdo, está producido a raíz de lo que llamaría yo el choque, la lucha entre el idealismo protagonizado por este sacerdote que se llama Nazarín, el choque de este idealismo y de la realidad. Cuando va a salir Nazarín de Madrid en pos de aventuras que vamos a descubrirla, nota la belleza de la naturaleza, pero inmediatamente esta belleza está ásperamente, duramente negada por la realidad. Y esto es, digamos, el esquema general de la novela. Y por fin, este personaje es un sacerdote y por medio de esta posición social puede surgir a veces una crítica no solo de la sociedad olvidadiza de la dimensión religiosa, sino también algunos matices de anticlericalismo, Nazarín siendo un modelo en comparación con lo que es la Iglesia en este momento, un tema muy galdosiano. Primer punto, primera parte, elementos para una poética novelesca. Yo diría que esta primera parte es más bien un compendio para reseñar, presentar todos esos elementos que concurren en la novela para otorgarle esta originalidad innegable. Hay ese personaje de Nazarín, no vamos a insistir, y la oposición de Nazarín frente a la sociedad madrileña, española, fin de siglo. Dice a propósito de Nazarín, tiene una vida precaria, pregunta evidentemente con intención un poco satírica, ¿de qué vive? ¿De qué vive usted? Bueno, de misas, pero la contestación de Nazarín, no tengo costumbre de ir en busca de misas a las parroquias donde no conozco a nadie. Entonces, esa costumbre parece ser la de otros miembros del clero. La digo a la misa en San Cayetano, pero no todos los días, ni mucho menos. Entonces, si se gana la vida rezando misa, entonces esa mezcla de fe y de dinero plantea problemas. Entonces el novelista, porque es un personaje en la novela, eso típicamente galdosiano, el novelista le propone, mediante buenas relaciones, dice, conseguirle una canonjía. Rechaza semejante propuesta diciendo la vida boba de coro, cantando misa, el coro de los canónigos, no cuadraba con su natural independiente. Y asienta Nazarín algunas de sus máximas que
se presentan como otras tantas críticas dirigidas a la sociedad. Cuanto más progreso, más pobre. Le pregunta sobre el progreso y él contesta, cuanto más progreso, más pobre. Usted es un apóstol, usted es un santo. Ahora bien, pregunta, ¿para qué sirve un santo en nuestra sociedad? Y respuesta lamentablemente negativa, para divertir a los chiquillos. Para el reporter, Nazarín es un sinvergüenza, dice, que cultiva el parasitismo con arte, y lo defiende el novelista, pero nota que en realidad su sabiduría, su manera de contestar, a veces se parece a un budista o al filósofo cínico Diógenes, que criticaba la sociedad mediante su modo de vida. Hay personajes encontrados, las dos discípulas, entre comillas, de Nazarín, que van a seguirle durante sus andanzas. Andara, que es la mujer del pueblo, amiga de la chanfaina, pero se ha vengado de la chanfaina poniendo fuego a la casa, y Beatriz al revés, y miren ustedes este nombre, Beatriz, que tiene importancia. Beatriz es una mujer más, yo diría, más educada, pero y de temperamento totalmente diferente. De manera que las dos mujeres son dos caracteres contrapuestos. Y se repite la oposición con los hombres que van a acompañar en cierto momento a esas mujeres. El encuentro con el novio, entre comillas, de Beatriz, Pinto, el chulo, y para Andara es un enano feísimo, pero simpático, bondadoso, que se llama Ujo. También la impronta del modelo quijotesco para la elaboración del personaje de Nazarín. Veremos en qué consisten esos elementos. Cuando digo que vamos a ver las andanzas de Nazarín por la llanura de la Mancha, estamos ya descubriendo una huella de la obra de Cervantes, y por fin, ya anunciado, esta oposición entre realismo de la sociedad de Madrid o de la gente que va a encontrar Nazarín, y el simbolismo de algunos acontecimientos. Entonces eso forma, digamos, el cañamazo de la novela. Segundo punto, el marco dantesco, la influencia posible de Dante, de la Divina Comedia, el marco dantesco. Vamos a ver en qué consiste. Al final de la primera parte, el propio Galdós llama la atención del lector hacia este largo proceso que ha necesitado el novelista para adueñarse de su personaje. Es un comienzo realmente muy original,
un poco, diría yo, semejante al teatro de Pirandello, donde el personaje es un tema de reflexión, se va fabricando, digamos, ante el público. Entonces, 6 personajes en busca de un dramaturgo. Entonces, eso, el personaje o el novelista que está buscando a su personaje porque no lo entiende, no lo capta y sin embargo le parece interesante. Y ahora bien, cuando el novelista escribe, el narrador se oculta ante la presencia de Nazarín que se impone por fin. Entonces esta frase es muy interesante porque ¿dónde está entonces el autor de esta, y cito, verídica historia? La fórmula muy cervantina que se repite a lo largo de la novela cervantina, esta verídica historia que tiene también corte de fábula, otro rasgo interesante, con moraleja posiblemente. El novelista es, como suele serlo, un deus ex machina, que lo sabe todo, que lo compone todo, que lo arregla todo, o bien el narrador se oculta, es un dios oculto, un deus absconditus, que va a inventar una historia muy original. Entonces se asoma esa idea de una novela como un libro revelado, sin autor, pero con historia, otra Biblia también. Primer rasgo. Vamos a entrar en la novela por la puerta que se nos ofrece al lector y a los personajes, la casa de huéspedes de la tía Chanfaina. Pero el novelista advierte al lector que no ha de leer este comienzo como un texto escrito por un novelista corriente realista. No tome nadie al pie de la letra lo que voy a decir. Entonces, ¿en qué consiste esta descripción, si vale la palabra, donde cada detalle o cualquier detalle parece ser un enigma? La casa de huéspedes está hecha un mundo al revés. Es el centro de esta temática de carnavalización. Es, dice el texto, una broma arquitectónica. Entonces el realismo está superado y vamos a descubrir un ambiente fantástico, la palabra la utiliza el novelista y va a ser repetida. Parece un mundo de teatro, de un sainete, donde hay un séquito de personajes, de mendigos, de chiquillos, una confusión total. La casa también está comparada con un guirigay, un lugar donde se blasfema, donde se ríe, donde se carcajea, etc. Es poco más o menos un infierno, y ese infierno remite posiblemente al infierno de la Divina Comedia, porque en la Divina Comedia hay Dante guiado por Virgilio, el guía del infierno, y tenemos al novelista guiado por un Virgilio muy especial, que sería el periodista. Conoce la historia del barrio y puede suministrarle documentación, datos.
esta oposición entre dos personajes, uno guiado por otro, representa un dispositivo narrativo que remite a la Divina Comedia. Infierno, he dicho, entonces esos personajes han bajado, han descendido, es un descenso a la casa de huéspedes, porque después van a decir, volvimos paso a paso al Madrid alto, a nuestro Madrid. Entonces la salida también es una subida, dos movimientos típicos de la Divina Comedia. La casa de huéspedes va a arder en las llamas del infierno, otra semejanza, y vamos a admitir también que hay un detalle enigmático, porque Nazarín está detrás de una puerta cerrada y clavada, como si el novelista quisiera participarnos esa idea de que el reino, mi reino no es de este mundo, es la famosa frase de Cristo. Nazarín está aparte. De este lugar inicial, remedio del infierno, pasamos o nos trasladamos al final, que es la cárcel donde ha caído Nazarín, preso, y entonces nos damos cuenta de las semejanzas entre los dos lugares. Hemos visto ya en Miau esa correspondencia entre el comienzo y el final. Los dos edificios, casa de huéspedes y cárcel, están en el mismo estado destartalado, no insisto en la descripción. También hay personajes disfrazados que son los prisioneros, se parecen a fardos de tejidos o ceras de carbón. Pero hay una diferencia. Esa cárcel se parece, y es la palabra utilizada, a un purgatorio. Y entonces eso es la palabra que desencadena esas posibilidades de paralelo entre el infierno de la chanfaina y el purgatorio de la cárcel. En este purgatorio surge la sonrisa de Beatriz, la visión de Nazarín, visión que es la palabra clave de la Divina Comedia, y evidentemente Beatriz es también un dato muy sencillo, evidente, de una posible influencia de la comedia de Dante, Divina Comedia. Y se presenta entonces una Beatriz transfigurada, que remite a esa transformación mediante la sonrisa de la Beatriz del poema dantesco. De manera que esta construcción en paralelo me parece, y el modelo dantesco, me parece interesante. Ahora bien, falta otro elemento de la demostración, si vale la palabra, es que esa comedia, esa Divina Comedia, es una comedia a lo divino, porque Nazarín es un sacerdote, pero también sigue siendo, a secas diría yo, una comedia donde precisamente la comicidad y lo absurdo se presentan muy a menudo a lo largo de la narración. En realidad, ¿quién es Nazarín? Y llegamos al tercer punto, el nacimiento de un nuevo apóstol,
y el verdadero sentido de la revuelta espiritual protagonizada por este supuesto apóstol, lo que niega rotundamente Nazarín. Galdós lleva a su lector del descubrimiento de un hombre muy singular, dice el texto, a algo que el lector descubre, que conoce precisamente las semejanzas con este personaje del Quijote. Pero Nazarín sigue siendo un personaje heteróclito, por decirlo así, porque quienes entonces sobran las posibles respuestas y definiciones. Es un sacerdote católico, sí, pero tiene pinta de árabe. Es un profeta, sí, pero ¿en qué consisten esas profecías? Es un niño, parece un niño, pero también es evidentemente un adulto. Es un santo. Nazarín se niega también ante rechaza esta posibilidad. Entonces hay una pluralidad de nombres, de imágenes de este personaje. También se parece a una mujer, dice el texto, tendrá entonces una melena posiblemente como el Cristo en la cruz, este Cristo que daba miedo a Luisito en Miau, una melena posiblemente, tiene evidentemente una sotana, pero se parece más bien a una clase de albornoz porque se parece a un árabe, y como es manchego, evidentemente remite al personaje manchego por antonomasia, el Quijote. Falta de modernidad, es un personaje fuera del tiempo, o bien se agrupan todos los elementos cronológicos en este personaje, pero aboga por una sociedad que realmente niega todos los provechos y progresos de la sociedad moderna. Y insisto en los parlamentos de Nazarín al comienzo, porque en realidad Nazarín no habla sobre la religión, no habla de temas religiosos, habla de temas sociales, de la cultura. La cultura lo invade todo y hay una sátira de los libros, de los periódicos, de las bibliotecas, de las ciencias. Nazarín opone a la ciencia la naturaleza y dice que francamente los libros pueden servir de abono. Entonces, transformación de la cultura en elementos de la naturaleza. Insisto en ese alegato en pro de la naturaleza, porque es un tema que vamos a descubrir en otros textos de la misma época, pero esto lo dejo para la conclusión. El lector entonces presencia, y eso es otra originalidad, presencia un proceso de encarnación novelesca. Este personaje totalmente heteróclito va a cobrar vida
salir de Madrid y actuar de cierto modo. Va a transformarse ante la mirada, ante los ojos del lector. Nazarín va a inaugurar un retorno a la vida primitiva. Entonces no es tan solo la crítica de la sociedad moderna, sino el deseo de volver hacia atrás, borrarlo todo y encontrar otra vez una virtud, unos elementos positivos para Nazarín de una vida primitiva, el primitivismo y la crítica de lo que se llama civilización, y la civilización está criticada de manera muy clara en el capítulo 6 de la segunda parte. La transformación buscada por Nazarín es doble. Es primero un proceso de aligeramiento, tiene que despojarse de lo que le pertenece, y este proceso significa el abandono de todo lo superfluo de la sociedad actual, para mayor adecuación con una vida sencilla. Se plantean entonces de manera muy aguda varias disyuntivas. Ciudad, campo, sale de Madrid, descubre el campo. Civilización, primitivismo. Hipocresía social, purificación mediante la vuelta a la naturaleza. Eso es, como ven ustedes, temas que descartan cualquier referencia a la religión. Salir de Madrid, la decisión de Nazarín, corresponde a la salida de una cárcel, dice el texto, estamos en la segunda parte, y va a volver a la cárcel, de veras, al final, de manera que también hay esa serie de ecos entre los comienzos, varios comienzos de la novela, Chanfaina, Casa de Huéspedes, la salida de una sombría cárcel, dice el texto, y la vuelta a otra cárcel. Ahora bien, cuando Nazarín cae preso, entonces se ha producido un proceso de liberación, dice el texto, y estamos ante esta paradoja que no lo es. Preso está liberado. Bien, se ha transformado moralmente. Y esa transformación, o esa serie de transformación, precisamente son las andanzas de Nazarín por el campo castellano manchego. Entonces vamos a ver las aventuras de un sacerdote andante. Con la tercera parte empiezan las aventuras de un Don Quijote a lo divino. Hay que leer a Nazarín de este modo, que ha salido al amplio campo de la Mancha, no para desfacer tuertos, sino para vivir a su modo y huir de la ciudad como el medio, el espacio aborrecido, y donde uno se pierde. Ahora bien, va a seguirle Ándara primero y después Beatriz, o sea, la escolta de dos mujeres,
para uno que quería andar solito, totalmente fracaso total. Bien, entonces Andara nota que hay en esas andanzas, a un momento determinado, que hay dos tiempos, la suerte y la mala suerte. La mala suerte va a empezar con el prendimiento de los personajes y la cárcel. De manera que también es un modo de dividir la intriga entre dos fases, una fase supuestamente positiva y una fase negativa. ¿Y qué va a acontecer? Va a acontecer lo contrario, o sea, lo positivo en realidad es falsedad, es la falsa experiencia de una sociedad campesina o de provincia, y la verdadera experiencia es la liberación al final. Me pregunto si Galdós no invitaría al lector que quiere recomponer o reordenar la novela tal como parece decirlo esta novela mediante el enredo novelesco, sino Galdós no plantea el problema de la vocación espiritual. ¿Para qué sale Nazarín? ¿Para qué le siguen esas mujeres? Entonces, ¿y cuál es la supuesta renovación espiritual buscada por Nazarín cuando decide dejar Madrid? Eso es una serie de preguntas que el lector puede, digamos, formular ante lo claro y también lo enigmático de las decisiones de Nazarín. Nazarín, lo acabo de decirlo, quiere estar solo en sus andanzas. Sale el espejismo de los padres del desierto y la palabra yermo está utilizada adrede por el novelista. Pero, ¿qué será a la postre de esa vocación eremética, el desierto? Jamás Nazarín va a encontrar a tanta gente durante este viaje decidido solito. Galdós abre paso a situaciones a veces cómicas que rayan, como he dicho, posiblemente a lo absurdo, y sobre todo el novelista quiere que Nazarín esté siempre en falso. Esto es como una prueba para, digamos, que entendamos que pasa algo con los propósitos de Nazarín, en sí mismos buenos y hasta alentadores, pero la realidad se impone y entonces Nazarín fracasa. El fracaso de Nazarín, y ustedes han adivinado que no es un fracaso, ¿y quién va a decirlo? Jesucristo, personaje episódico, pero que existe al final de la novela. Bien, entonces estamos siempre entre paradojas, entre situaciones encontradas, entre un doble sentido, lo bueno en realidad es lo malo de lo malo podemos sacar algo bueno, etc.
esa posición en falso de Nazarín es fundamental a lo largo de la tercera y de la cuarta parte de la novela. Ejemplo, huyendo de la civilización odiada por Nazarín. Nazarín cruza primero un campo de maniobras militares. ¿Dónde está la paz soñada del campo? Primer fracaso, primer encuentro con una realidad que niega los deseos del personaje. Nazarín se encuentra con mendigos. Ahora bien, esos mendigos no tienen nada de evangélico y obedecen la dura ley del medio del hampa. Nazarín soñaba con la belleza de la naturaleza, lo había notado al salir, y Galdós se empeña en multiplicar descripciones de casuchas, de sórdidos lugares, campamentos, que va a descubrir este nuevo apóstol. Nazarín, lo peor de todo, se negaba a predicar, era un cura muy especial, hablaba poco, pero con sentencias tajantes, y ahora va a hablar, va a ser un parlanchín pretencioso a veces, o sea, totalmente a la posición opuesta a sus ideales. Primero, el supuesto milagro de Móstoles. Hay una pobre niña que está enferma y todo el mundo dice solo un milagro puede salvarla. Nazarín presencia esta escena y entonces claro que la gente va a pedir a Nazarín que haga un milagro porque puede hacerlo. ¿Y qué va a pasar? Pues Nazarín aboga por la ciencia. No, es de milagro nada. Hay la ciencia, hay las recetas, hay que confiar en los médicos, etc. O sea, totalmente en contradicción con sus preceptos. Esto es el mecanismo de esas andanzas que va a repetirse. Pero más allá de esta escena de comedia a lo divino, se nota el ansia del pueblo por el milagro, la fe, el deseo de creer en algo o en alguien. Creer en algo. Y esto es también una de las lecciones de este mensaje espiritual. Hay que contar con esta fe, la fe del carbonero, que en realidad pues va a fracasar, pero existe este ímpetu del ánimo en el pueblo que puede ser algo positivo. Segundo episodio, y la palabra episodio expresa la estructura querida, buscada por el novelista. El episodio de Belmonte, el señor Belmonte. El señor Belmonte es como un ogro entre el pueblo. Las comparaciones con la fiera, con el dragón, y entonces estamos ya en otro mundo casi mitológico. Bueno, un ogro, una fiera, un dragón, pero también, dice la gente, otros dicen, más loco que una cabra, fin de cita. Más loco que una cabra, porque se ha enfrascado Belmonte
en unas lecturas religiosas, en artículos que hablan de un obispo armenio que va a redimir la humanidad, etc. De manera que Belmonte es otro Quijote totalmente loco, enloquecido por sus lecturas. ¿Y qué va a pasar? Pues Belmonte ante Nazarín está convencido de que ha llegado a su casa el famoso obispo armenio anunciado, el profeta. Y entonces, claro que Nazarín va a contestar: no soy profeta, no tengo nada que presentar. Entonces, este mecanismo del quid pro quo, totalmente, digamos, captado por un Galdós bastante dramaturgo, es también la clave de esos episodios de la novela. Último episodio de las andanzas: el anuncio de una epidemia. Lo anuncia una mujer del pueblo, la Polonia, que le participa a Nazarín un caso de viruelas. Entonces, muy breve pero muy llamativo. Nazarín, al enterarse de el caso de viruelas, habla inmediatamente de epidemia, como si presenciara una plaga bíblica que va a solucionar o que puede solucionar. Y dice: un caso de viruela. ¿Qué me place? ¿Qué me place? ¿Cómo es posible? Y rectifica: digo, no me place. Entonces, Nazarín se ha vuelto un mercenario de la fe. Está totalmente equivocado, errado. Entonces se contradice sus ideales. Y hay una transformación, por si fuera poco. Hay una transformación de Nazarín. Nazarín, que era el ser humilde, pacífico, se ha vuelto dice el texto, gran estratégico. Evidentemente, aquí está la sorna del novelista, esta famosa sorna de la que he hablado. Nazarín es un héroe cristiano. Hemos llegado al polo opuesto de los ideales proclamados al comienzo. Se cree investido por una misión, palabra del texto. Está frente a nuevas y más terribles campañas. Me parece que Galdós está creando aquí una imagen de una fe, diría yo, hispánica, que ha sido hispánica, esa mezcla de santidad y de sentimiento bélico, esa santidad militante, que evidentemente remiten a siglos también de intolerancia. Entonces, esto es también parte del mensaje de Galdós. Cuidado con los neófitos, cuidados con los iluminados, los alumbrados. Es un alumbrado a su modo, Nazarín, porque pueden evolucionar de manera terrible. Y esa hagiografía trastornada que protagoniza Nazarín también forma parte de la enseñanza que quiere difundir Galdós. Cuidado con los nuevos santos, los posibles profetas.
Las hazañas, porque ya no se trata de andanzas, sino de hazañas, entonces son los anales nazaristas, como para remedar al Quijote. Y entonces aparece el mal. El mal es el surgimiento de Pinto, el chulo madrileño, el novio, entre comillas, de Beatriz. Entonces, otro enredo. Lo que me interesa es que mientras va caminando Nazarín, ha reconstruido, sin quererlo, una nueva iglesia. Y una nueva iglesia con Ándara, que imita al maestro, y Ándara es el brazo secular con la espada. Beatriz, la iglesia dolorosa, y puede ser que Nazarín, al fin y al cabo, modificando su opinión, se parezca a la iglesia triunfante. Cristo va a decirlo: yo sé que has hecho algo por mí, yo sé que has hecho mucho, yo sé que vas a hacer mucho más. Estas son las palabras de Cristo. Nazarín se revela cabalmente cuando está encarcelado, y es la última paradoja, la transformación moral de Nazarín mientras que su ser físico está encarcelado, pero ha vuelto a ser sacerdote y, como decía yo, Cristo confirma la acción de Nazarín. Claro que es una visión de Nazarín, pero lo que dice Cristo me parece que es algo que puede ser la moraleja de esta fábula. Algo has hecho por mí, yo sé que has de hacer mucho más. Esas son las palabras. Y es la vuelta a la letra del Evangelio. Es una lectura posible de la novela, y sin trastornar el texto de esta novela. Es una interpretación no arbitraria. Esas tres iglesias que se superponen. La novela, por ser enigmática, como lo decía al comienzo, favorece la pluralidad de lecturas. Y esto es la prueba, si hace falta, de la dimensión simbolista, como se decía en tiempos de Galdós, o la dimensión simbólica de la novela. Novela simbolista, así la enjuicia, por ejemplo, el crítico Gómez de Vaquero en la España moderna, justo después de salida la novela, en agosto de 1895, y es otra faceta del novelista que vamos descubriendo, porque el Galdós simbolista no aparece en Fortunata y Jacinta, asoma con Miau precisamente por el trasfondo religioso de la novela y el trasfondo idealista. Bueno, entonces es otra faceta que vamos descubriendo, un novelista que reflexiona sobre las orientaciones ideológicas que imperan en este periodo finisecular. Y si queremos parar mientes en esta dimensión simbolista, o simbólica, como diríamos ahora,
hemos de poner de manifiesto una temática que define la sensibilidad y la ideología de este fin de siglo. Se trata de la revelación del ser humano, la capacidad del ser humano para revelarse, para reformarse, como solía decirse en aquel entonces, una revolución interior, no las revoluciones del siglo XIX que se han sucedido, sino una revolución interna, interior al ser humano. Y estoy aludiendo al teatro de Ibsen, que realmente es el ejemplo más claro, más evidente de esta tendencia idealista fin de siglo. Pensemos en ese personaje femenino de Nora en la famosa comedia-drama de Ibsen, Casa de Muñecas. Esta mujer que se revela ante su marido, adquiriendo libertad e independencia. Volvamos a la novela de Galdós. Nazarín, como personaje, se revela cabalmente cuando está encarcelado, en el momento en que lanza una vehemente oración que corta el silencio en el que se había encerrado. Es una toma de palabra importante, toma de palabra y después toma de conciencia, y sobre todo por parte del lector. Entonces, una toma de palabra importante menos por el contenido, es una glosa bíblica, sino por la coyuntura en la que tiene lugar. Nazarín, despojándose esta vez totalmente de los oropeles de los modelos anteriores, el Quijote, etc., se expresa plenamente dando una respuesta que dice el texto entre divina y humana. Fin de cita. Nazarín recobra a sí mismo su condición de sacerdote, puntualizando de este modo que el sacerdote, el verdadero sacerdote, es otro Cristo, sacerdos alter Christus. Ahora bien, esta revelación se produce en el momento en que Galdós va desdibujando todo tipo de dato objetivo, topográfico, cronológico. Nazarín está enfermo. Y entonces Galdós opta por una ordenanza del texto interior, como si los tres últimos capítulos de la novela remedaran la enfermedad en la que está Nazarín. A cada detalle pormenor exterior, por no decir real, sangre, guijarros, restos de huesos, etc., lo que está en la cárcel, corresponde un elemento de alucinación por parte de Nazarín. Y así se plantea otra vez al final de la novela el problema del comienzo. ¿Quién habla? ¿Quién escribe? ¿Quién es el autor de estos parlamentos? ¿Son reales las palabras de Cristo en esta verídica historia, para citar a Cervantes, o son la expresión de un espíritu enfermo? A esas respuestas, la única y verdadera respuesta es la que desplaza el problema que quedará sin resolver. ¿Qué es lo que dice Cristo? Pues Cristo aprueba a Nazarín, le da, si vale la palabra, el visto bueno, y dice Cristo,
algo has hecho por mí, yo sé que has de hacer mucho más. Fin de cita. De vaga como podía serlo la aprobación, se hace palabra profética, o sea, otra revelación anunciada con palabras muy sencillas que pueden ser parecidas a la pequeña semilla bíblica que después se transformará en un árbol gigantesco. Estoy glosando un trozo famoso del Evangelio, o esa pequeña lucecita de fe capaz de levantar montañas. Esto es el mensaje del final de la novela. Es la vuelta a la letra del Evangelio y supone un lector activo para, digamos, aunar lo que está leyendo con un trasfondo espiritual que está expresado mediante modos oblicuos, metáforas o imágenes simbolistas. Concluyendo, Galdós ha escrito con Nazarín una novela problemática, como decía yo, que provoca la reflexión. Provocar la reflexión es la meta del novelista, y es por eso por lo que la idea de novela de tesis no es totalmente errado. Es únicamente crear las condiciones de una toma de conciencia. Mediante la fábula, ¿qué pasaría si volviera Cristo? El lector moderno dice, reflexiona y saca posibles enseñanzas de una acción que raya en la caricatura, en la exageración. Siempre lo mismo, las exageraciones de Pepe Rey, recuerden ustedes, siempre los desvaríos de Villamil, la exageración para la toma de conciencia, para la vuelta a la realidad. Cuando se habla de este retorno a la naturaleza, me parece que Nazarín, publicado en 1895, es totalmente coetáneo en torno al casticismo de Unamuno, donde la última lección del joven catedrático salmantino es: abramos las ventanas. La mayoría de la gente no conoce el campo, dice Unamuno, hay que salir al campo. Y posiblemente el rescate de la enseñanza precisamente de Giner de los Ríos. Las excursiones para, digamos, una escuela abierta al campo. El amigo de Galdós, de opinión política totalmente opuesta, Pereda, en 1895 publica esta novela Peñas Arriba, que es también, a su modo, muy conservador, la demostración de la acción benéfica de la naturaleza, porque el joven aristócrata madrileño va a cambiar de vida, morar en el castillo, en la casa solariega del tío, y redimirse mediante la lección de la naturaleza. Entonces me parece que hay un momento crítico interesante en esa crisis moral, donde varias soluciones se barajan y Nazarín forma parte, puede ser leído como una reflexión más sobre la crisis finisecular.
y no hablemos del idearium español de Ganivet también, y de la regeneración de Joaquín Costa mediante más bien la economía. De manera que hay un abanico de posibilidades representadas por textos que son totalmente coetáneos y que expresan las varias posibilidades que se ofrecen a la sociedad. Pero no voy a concluir esta lectura con este trasfondo ideológico, sino volver a una frase que me parece interesante porque también ha sido una de mis intenciones a lo largo de esas 5 conferencias, una reflexión de María Zambrano, sacada de La España de Galdós, que es un texto muy interesante de María Zambrano, admiradora del novelista, y se plantea esta pregunta: ¿será Galdós el poeta de Madrid, el poeta que toda ciudad necesita para existir, para vivir, para verse también? Fin de cita. Ahora bien, Galdós es mucho más que esto, pero el rasgo que define a Galdós como poeta de Madrid me parece algo que explica muchas cosas, muchos trozos de la novelística de Galdós, y por eso quería terminar con esta cita de María Zambrano. Bien, ustedes han escuchado, vosotros habéis escuchado durante 5 conferencias algunos aspectos explicados por mí del mundo de Galdós. Hubiera podido ser mucho más extenso y más rico, aduciendo otros ejemplos de esta novelística, pero a pesar de todo he intentado, lo que no necesita Galdós, pero he intentado presentar varias facetas de este mundo novelesco. Gracias por su atención. Veremos en los tiempos venideros lo que pasa. Mientras tanto, muchísimas gracias por su atención y como lo decía, ce n'est qu'un au revoir. Merci beaucoup. Muchas gracias.